Abordamos el tema del cólera, muy latente en nuestra sociedad en el día de hoy. La doctora Kenia García, médico internista con práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs, es nuestra invitada nueva vez. Doctora, digamos que mucha gente tiene la impresión de que el cólera puede infectarse a través de la ropa, los utensilios de cocina, un vaso, un abrazo entre dos personas, arrumaco entre dos personas. ¿Eso es así o hay un tabú en esos términos? Pienso que es un tabú. Como básicamente nosotros en el país, gracias a Dios, no hemos tenido nunca una epidemia, es nuevo tanto para la población como para el sector médico, y muchas veces hay muchas confusiones de información y todo eso, pero no hay manera de que se transmita por la saliva, no hay ningún estudio que avale eso, ni por el contacto con vasos, utensilios de cocina que haya usado el enfermo. Lo que sí yo les puedo decir es, por ejemplo, que en zonas donde el agua no es potable, donde se lavan los utensilios con aguas que no es potable, ahí sí puede ser que ese vaso y que ese plato pueda transmitir la bacteria si esa agua está contaminada con la bacteria. Pero no porque una persona que tenga la enfermedad la transmite a través de contacto con ese vaso, no. Y con lo de las ropas, solamente si la ropa tiene heces fecales del paciente infectado, es que puede producir la infección, porque ustedes saben, como les decía siempre, que eso dura 7 días en las heces fecales del individuo. Entonces, si en la casa, Dios nos libre, tenemos un caso de cólera, lo que debemos hacer con las ropas pueden ser dos cosas. Si tenemos acceso a esterilizar esa ropa, qué sé yo, en algún ambiente que se puede esterilizar a 70 grados, pues se hace eso. Pero como la mayoría de la gente no tiene acceso a eso, lo que se podría hacer es lavar la ropa con cloro, con una solución clorada al 10%, y echar esa ropa a hervir a una temperatura alta de 10 a 15 minutos. Y con eso bastaría para eliminar las bacterias que estén en esa ropa, ya sea por las heces fecales o por el vómito. Y por la vía salival no hay ningún dato que diga que se transmite la enfermedad. ¿Cuáles son las medidas de control para evitar una epidemia en un país de alto riesgo, como sería, por ejemplo, el nuestro? Hay lineamientos internacionales para evitar que la enfermedad se propague hacia este lado. Están los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y están los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud. Eso significa que este país debe tener control estricto de todo lo que sale y entre desde aquí y desde Haití hacia aquí. O sea, y no solamente de ese país, porque estamos hablando de ese país porque es el que tenemos más cercano con una epidemia actualmente, pero hay que tener controles de todos los alimentos que ingresen al país, no importa de dónde vengan, pero más si son alimentos que vienen desde el suelo haitiano hacia nosotros, porque principalmente hay unos mercados que se hacen en Dajabón los lunes y los viernes. Entonces ahí hay que tener un control de qué alimentos se traen desde allá hacia aquí para ser vendidos en nuestro país, y también hay que tener lo que es la alerta epidemiológica en las zonas fronterizas, digamos, toda la zona de Pedernales, Elías Piña, Jimaní, Dajabón, Montecristi, toda la zona, la línea noroeste, debe tener una alerta donde los médicos puedan entender cuáles son los síntomas que los pacientes pueden llevar en el momento de ingresar al hospital. Y también está lo que se llama la detección de todas las enfermedades diarreicas agudas en esa zona de alto riesgo. También hay una cosa que está muy de boga en los países de epidemia, que es la vigilancia de todos aquellos individuos que viajan, por ejemplo, que tienen 7 meses, 8 meses viviendo en el país donde está el brote activo. Esas personas se detienen en la frontera no presas, ni porque han hecho algo malo, sino para vigilar que no tengan ningún síntoma, ningún dato de la enfermedad. Se dejan 5 días en observación, y muchas veces en países desarrollados donde hay disponibilidad de laboratorios, a esas personas se les realizan lo que son los coprológicos seriados, y si hay la disponibilidad también se le hacen coprocultivos en el caso del cólera.
Eso es vital en muchísimos países, o sea, no permiten el paso masivo de personas sin estar seguros que esas personas no vienen siendo portadoras de la enfermedad, porque acuérdense que existe lo que se llama el portador sano. Puede ser que una persona al llegar a la frontera no tenga ningún síntoma, pero esta enfermedad desde el primer día de prima infección dura 5 días. El paciente puede durar 5 hasta 14 días sintomático y comenzar a presentar los síntomas ya en el lugar de donde se trasladó. Hay que tratar de informar bien a la gente de la zona de alto riesgo, como la fronteriza, con explicaciones por escrito para que la gente entienda cómo prevenir la enfermedad. Porque esto es una epidemia que si nos llevamos de las medidas preventivas, podemos quizás decir que no vamos a tener casos si toda la población se pone al unísono de lo que hay que hacer para prevenir esta enfermedad. ¿Es posible erradicar el cólera? Realmente en los sitios donde ha habido epidemia, esto es una enfermedad que data desde la Biblia. Hay un acápite en la Biblia que habla de esta enfermedad y se ha visto que en los sitios donde hay epidemias realmente es imposible erradicarla. Lo que pasa con esos países es que de una zona epidemiológicamente activa se convierte en una zona endémica, donde la gente vive con la enfermedad y el resto de la población que está sana lo que prácticamente hace es que se lleva de las medidas preventivas. Es bueno destacar que el hecho de que en un país determinado haya cólera no tiene por qué disminuir el flujo de turistas. Lo que hay que hacer sí es llevar campañas de prevención tanto para los viajeros o para las personas visitantes que ingresan al país como para la población. Si nos acatamos a lo que es la prevención, todo puede seguir funcionando de manera normal. Y básicamente lo que hay que hacer para evitar que las epidemias vuelvan una y otra vez es implementar medidas que mejoren los sistemas de sanidad de esas comunidades, implementar sistemas donde si no hay baños o sanitarios para la excreta, haya un adecuado manejo de la excreta, porque ahí es que está el punto básico de la manera en que esto se vuelve un monstruo. Si no tenemos un sistema adecuado de eliminación de excreta, de saneamiento del agua, de tratamiento del agua, estas dos fuentes son los principales enemigos. Entonces, ahí es que hay que trabajar básicamente para convertir esto en una endemia y no en una epidemia constante. Un paciente que tiene cólera y que es detectada la enfermedad y que amerita ingreso para ser tratado, más o menos qué tiempo de promedio debería estar ese paciente internado. Todo va a depender del grado de deshidratación que el paciente presente, también de los trastornos de electrolitos que ese paciente lleve. Un trastorno de electrolitos significa que tanto el sodio como el potasio pueden bajar mucho a nivel del torrente sanguíneo por la cantidad de deposiciones que hace ese individuo. Si es un paciente que tiene una enfermedad leve, ese paciente se maneja 24 horas en una zona destinada para eso, porque donde hay epidemia muchas veces hay que destinar zonas, no porque hay que aislar el paciente, no por eso, sino porque la gran cantidad de personas infectadas amerita que se habilite un espacio para colocar a las personas que están dentro de lo que es leve. Se le dan hidrataciones orales a esta persona, muchas veces se envían a la casa si no están muy severos, pero se le da su hidratación oral ahí 24 horas, si es un paciente moderado a severo, hasta que no ceda el desequilibrio hidroelectrolítico y hasta que la diarrea sea controlada, ese paciente no puede ir a la casa y puede tardar, diríamos, entre 3 y 4 días en controlar a un paciente grave si llega a tiempo, porque muchas veces, lamentándolo mucho, si el paciente llegó en un estado muy avanzado, que cabe destacar que una vez que la bacteria entra al organismo, tarda, si no se recibe tratamiento, el paciente puede morir en las primeras 24 a 48 horas si no hay tratamiento. Pero si el paciente recibe su hidratación con cómo va, desde que se detecta la enfermedad, ese paciente es muy probable que no pase ni siquiera a una infección moderada. O sea, yo diría que la media está de 3 a 4 días en pacientes graves. ¿Existe una terapéutica adecuada en términos farmacológicos para erradicar
la bacteria del paciente infectado? A nivel de profilaxis. No, a nivel de profilaxis no, a nivel de tratamiento. Identifico la enfermedad, existe una terapéutica adecuada que me asegure que ese paciente no se va a convertir en un portador sano de la bacteria. No, yo no tengo conocimiento de eso. Lo que sí yo le podría decir es, por ejemplo, que una vez se detecta la infección y el individuo comienza a ingerir las sales de hidratación oral, la posibilidad de que esto avance a un evento grave es muy mínima, como decía, de un 1 a un 5%. Ahora, si el individuo duró 2 horas o 3 con los síntomas y nadie le dijo lo que debía hacer o él no lo hizo, ese individuo puede morir en un 50%, pero no hay manera de tú hacer como si fuera una inmunidad de ese paciente para que no muera o para que no avancen los síntomas. No existe ningún medicamento para eso. Usted hablaba hace un momento, doctora, de países donde el cólera es endémico. Nos gustaría saber qué países mantienen el cólera como endémico en estos momentos. La India es el centro básico de donde se han derivado todas las epidemias a nivel mundial. Actualmente es uno de los países con más casos de cólera en todas las épocas del año. Está América del Sur, básicamente Perú es un país endémico, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En Estados Unidos, en 1991 se presentaron casos aislados en Luisiana y en Texas, pero no es considerado como un país endémico y mucho menos Europa. Básicamente son los países que ya mencioné. ¿Cómo debe manejarse la heces y las excretas de las personas infectadas donde no hay sistema sanitario? Si estamos en una comunidad donde no hay letrinas, donde no hay sanitarios, lo ideal es tratar de ubicar a los promotores de salud primero. ¿Para qué? Para que estos sean quienes detecten dónde no hay sanitarios, dónde la gente va al río a evacuar, dónde la gente va a los sembradíos a evacuar. Y una vez esto se determine y estamos frente a una epidemia como nuestro hermano país, lo ideal sería letrinizar esa población, hacer cavamientos de tierra lejos de fuentes de agua, bien lejos de donde haya expendio de agua, donde hayan riachuelos, donde hayan cañadas, donde quiera que haya agua hay que alejar estas letrinas. Entonces, una vez se hace el hoyo, tiene que ser de 1 a 2 metros de profundidad para garantizar que no exista la manera de que esas heces broten hacia el suelo de arriba y formen una catástrofe en el entorno. Entonces, estas letrinas muchas veces donde hay una epidemia masiva, donde hay mucha gente enferma a la misma vez, una vez llegan al tope de la letrina, se debe sellar con tierra compacta este hoyo que se ha realizado previamente y encima debe echársele como manera de sello lo que son las cales o la cal, o también pueden utilizarse lo que se denomina lejía, que no es más que hipoclorito de sodio al 10%. Entonces, una vez sellado eso, tenemos ya la posibilidad de que no haya una fuente de contaminación desde ese hoyo. Ahora, si lamentablemente tampoco hay posibilidad de hacer un hoyo o lo que sea, se pueden hacer las excretas en fundas plásticas. Estas fundas plásticas se pueden sellar y también pueden ser enterradas. Y el mismo proceso, selladas, con cal encima o lejía y bien selladitas. Usted habla de cal, pero hay cal viva y cal muerta. ¿Cuál de las dos es idónea? La viva tiene que ser. La viva, cal viva. Cal viva. Y si no hay eso, porque hay sitios donde somos muy pobres y no hay eso, se le puede echar la lejía, que hace la misma función de la cal. Cólera es nuestro tema. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos.